Pues buenos días, hermanos, ¿cómo están? ¿Bendecidos? ¿Bien? ¿Contentos? Pues qué bueno, hermanos, me da mucho gusto. Sean todos bienvenidos a nuestro servicio de este día, domingo 12 de mayo del 2024. La Iglesia de la Comunidad de Somi les da la más cordial bienvenida. Y bueno, hoy es un día especial, ¿verdad? Vamos a darle un aplauso y una felicitación a todas las mamás que nos acompañan el día de hoy, las que nos escuchan también, ¿verdad? Que Dios les siga bendiciendo, de verdad es un... Gracias le damos a Dios por haberlas creado como nuestra ayuda idónea, porque sin ustedes de verdad creo que nosotros, híjole, no, imagínense un mundo lleno de puros hombres, ¿no? ¿Verdad? Gracias a Dios porque las creó, porque les ha dado esa fortaleza, porque las creó diferentes a nosotros, porque les ha dado ese amor y que es muy diferente también al del varón. Gracias por sus sentimientos, por su paciencia, por su coraje. Gracias porque siempre están ahí para sus hijos, para sus esposos, ¿verdad? Y no es más que pedirle a Dios que les siga dando fortaleza, que les siga dando esa salud, esa sabiduría, para que sigan siendo mujeres virtuosas, mujeres, madres virtuosas, que sigan sosteniendo el hogar, a los hijos, ¿verdad? Junto con el varón, y que Dios les bendiga, mis hermanos, que sigan siendo mujeres temerosas de Dios, que alaben y exalten el nombre de Jehová. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Y bueno, pues el día de hoy les pido que abran sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Busquen Romanos y busquen Filemón. Vamos a leer dos textos en esos libros. Romanos capítulo 1 y el libro de Filemón, capítulo 1 también. Póngale una marca para después ir ahí. Cuando los tengan, un fuerte amén, por favor. ¿Ya? Romanos 1 y la carta a Filemón, capítulo 1 también. ¿Ya? ¿Las tienen? Amén. Romanos capítulo 1 y el libro de Filemón, capítulo 1. Vamos a leer primero Romanos. Romanos capítulo 1, versículo del 1 al 7. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales están también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y ahora leamos Filemón, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Muy bien, acabamos de leer, ¿verdad? El libro de Romanos, esta lectura del libro de Romanos y del libro de Filemón. Romanos es la primera carta que escribió el apóstol Pablo, y Filemón es la última carta que se registra que también escribió el apóstol Pablo. Y vemos aquí, mis hermanos, en estas palabras que escribió el apóstol Pablo, esta bendición en forma de saludo, o este saludo en forma de bendición, como tú lo quieras ver, es una expresión muy particular del apóstol Pablo que aparecen en sus 13 cartas que él escribió. Es decir, si tú analizas, si tú revisas las 13 cartas que escribió el apóstol Pablo, te vas a dar cuenta que al principio, en los primeros versículos de cada carta y en la última parte de cada carta, Pablo da este saludo, se mencionan estas mismas palabras, aparece esta bendición o este saludo de Pablo. ¿Sí? Ahora, no sé cómo lo percibas tú, mi hermano, no sé cómo lo percibas tú, pero no es algo curioso, ¿verdad? No es algo curioso, no es algo intrigante para ti ver por qué Pablo utiliza el mismo saludo en todas sus epístolas.
O sea, es algo curioso que Pablo utilice en sus 13 cartas el mismo saludo, al principio y al final. ¿Será acaso que este saludo es una muletilla en su redacción? Es decir, es una frase que Pablo la repetía simplemente por hábito. ¿O será que Pablo quería enseñarle una verdad muy profunda a los hermanos a quienes iban dirigidas las cartas, a los cristianos? ¿Qué será? ¿Será una muletilla, una frase que Pablo repetía simplemente por hábito? ¿O sería una enseñanza profunda que Pablo les quería enseñar a los cristianos? Vamos a ver el día de hoy, y el tema de hoy se llama gracia y paz a vosotros, ¿verdad? Como lo menciona Pablo, gracia y paz a vosotros. Y para comprender mejor lo que Pablo quiere decir en esta forma de saludo y de bendición, vamos a ver pues qué significan estas dos palabras, ¿verdad? Vamos a verlas y luego vamos a ver cómo encajan estas dos palabras, gracia y paz, en el saludo de Pablo. Así que vamos a evaluar, vamos a ver primero qué significa gracia y paz y vamos a ver qué nos revela el Espíritu Santo. ¿Amén? Amén. Bien. Vamos a ver, la palabra gracia que aparece en la carta a Romanos y Filemón y en todas las cartas que menciona Pablo en el saludo, es la palabra griega charis, con J, así, charis, y significa favor, significa aprobación y significa mérito, ¿sí? Es decir, esta palabra de alguna manera nos habla de la influencia divina en el corazón y su reflejo en la vida. ¿Sí me explico? Es decir, la palabra gracia, charis, habla de la influencia en cómo Dios tiene esa influencia en nuestro corazón, en nuestra vida, y cómo esa influencia de Dios que hay en nuestra vida, cada uno, se refleja en nuestro diario vivir. ¿Sí me explico? De una manera muy general, podemos decir que la gracia es el favor que Dios nos da, o que Dios tiene a bien concedernos mediante la fe, aunque no lo merezcamos. Eso sería la gracia en un término así general. Sin embargo, vamos a observar y vamos a analizar más detenidamente estas palabras para ver lo que el apóstol Pablo en realidad, o para lo que el apóstol Pablo tenía el significado de estas palabras, gracia y paz. La gracia para el apóstol Pablo, mis hermanos, tenía un significado más profundo, ¿sí? Tenía un significado más profundo, y es que el saludo que él utilizaba no era solamente una frase, una frase que él repetía por costumbre, como muchas veces nosotros decimos, nos saludamos, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga hermano, Dios te bendiga hermana, y muchas veces, honestamente, simplemente la decimos por costumbre, por hábito, ¿verdad? O sea, ya es un hábito que si yo encuentro a mi hermana, Dios le bendiga hermana, y Dios le bendiga hermano, ¿verdad? Pero a veces, muchas veces no comprendemos realmente el significado de saludarnos y decirnos, Dios te bendiga. ¿Sí? Igual para Pablo, ¿sí? Pablo, el decir gracia y paz a vosotros, no era nada más un saludo que él repetía por hábito, había algo más profundo, porque esas palabras significaban algo especial para el apóstol Pablo. Entonces podemos pensar que para Pablo, para el apóstol Pablo, la gracia y la paz, ¿sí? Era como un marco de referencia para él. Es decir, la gracia y la paz era lo que a Pablo le daba sentido, orden y contexto a su vida. ¿Sí? Es decir, Pablo no podía imaginarse su vida cristiana fuera de los límites de la gracia. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a ver cómo Pablo, el concepto que Pablo tenía acerca de la gracia. Y miren, vamos ahí mismo en Romanos, capítulo 3, versículo 24. Romanos 3, 24. Vean el concepto, ¿sí?, que Pablo tenía de la gracia. Dice Pablo, Romanos 3, 24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 5, 2 dice, bueno, desde el 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, considerando estos pasajes, mis hermanos, que Pablo escribió, podemos entender que la palabra gracia para el apóstol Pablo describe la salvación que tenemos en Cristo todos los cristianos. ¿Sí me explico? O sea, por la gracia, ¿sí? Por la gracia hace referencia a la redención. La palabra gracia nos hace una referencia a la redención, a la salvación. Efesios 2:8 que dice, porque por gracia
¿Qué dice? Somos salvos. Por la gracia somos salvos. Tito 2:11 dice que porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces, la palabra gracia en el concepto de Pablo nos habla o tiene un contexto, un marco de acuerdo a la salvación, a la redención que todos tenemos por medio de Cristo. Entonces podemos ir deduciendo que la gracia es lo que Dios ha hecho en Cristo y por medio de Cristo. ¿Sí me explico? Gracia es una palabra, como lo estamos viendo, para Pablo era una palabra que resumía la salvación que tenemos todos los creyentes por medio de Cristo. ¿Sí? Entonces vean nada más la profundidad de la palabra gracia, mis hermanos. ¿Sí? O sea, tenemos que ir entendiendo y metiéndose en la cabeza que la palabra gracia es muy importante en nuestras vidas. Si no nada más es, Señor, dame gracia. Señor, necesito de tu gracia. Señor, gracia. No, tenemos que saber qué es la gracia en verdad y por qué estamos pidiendo gracia a Dios. ¿Sí me explico? Y podemos ver que Pablo, en primer lugar, tiene esa idea y ese concepto de que la gracia hace referencia a la redención y a la salvación que tenemos todos los hijos de Dios. Por eso, Pablo nos hace ver o nos deja ver que la experiencia de la gracia abarca de tal manera la vida de todos nosotros que, según Pablo, todos los creyentes deben de exhibir o deben de manifestar el efecto de la gracia en su vida. Es decir, si la gracia habla o tiene su referencia en la redención y en la salvación, y si nosotros somos salvos y hemos sido redimidos, entonces esa gracia la tenemos que manifestar o tiene que causar un efecto que la tenemos que expresar y manifestar en nuestra vida. Por ejemplo, un cristiano debe hablar con gracia. Fíjense, Colosenses 4:6. Vean nada más. Colosenses 4:6. ¿Sí? Dice, Colosenses 4:6. Dice Colosenses 4:6. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Ven? O sea, necesitamos gracia para hablar. ¿Sí? No podemos hablar como nosotros queramos, como mejor nos venga en gana. Tenemos que tener gracia para hablar. ¿Sí? Entonces, si nosotros somos salvos por gracia, hemos sido redimidos por gracia, Dios nos ha aprobado y hemos recibido ese favor de parte de Dios que no merecíamos, pero Él nos salvó por su gracia. Entonces, esa gracia que tenemos nosotros tiene que causar un efecto en nuestra vida y se tiene que manifestar. ¿Cómo? Tenemos que hablar con gracia. Que nuestras palabras sean siempre con gracia, dice, sazonada con sal, ¿sí? Para que sepáis cómo debes responder a cada uno. ¿Sí me explico? Para que tengas respuesta, para que puedas expresarte, tengas las palabras correctas y adecuadas. Por ejemplo, la Biblia nos enseña que debemos de tener el sentir y la mente de Cristo y tenemos que todos los días tratar de que nuestro carácter sea más parecido al de Jesús, ¿verdad? ¿Cómo hablaba Jesús? ¿Cómo hablaba Jesús? Jesús hablaba con amor, ¿verdad? Era paciente, pero también hablaba con autoridad. A veces también hablaba fuerte, pero no hablaba fuerte con la idea de ofender, de hacer sentir mal a las personas, ¿verdad? Sino siempre les hablaba fuerte, o cuando hablaba fuerte, hablaba porque era por su bien, porque quería que las personas reflexionaran, los quería hacer entender de que iban por un mal camino, que estaban en pecados y tenían que arrepentirse. Bueno, eran palabras sazonadas con sal. Acuérdense, mis hermanos, la sal evita la descomposición. Entonces, nuestras palabras, ¿sí? Cuando nosotros hablemos a alguien, ¿sí? Nuestras palabras tienen que ir sazonadas con sal. Que sea si tú vas a hablar fuerte, ¿sí? Si tú vas a hablar con autoridad, si tú vas a exhortar o vas a reprender a alguien, tiene que ser con amor. Tiene que ser para evitar que esa persona siga por ese camino. Que esas palabras tienen que hacer que la persona reflexione y medite que está haciendo algo malo. No nada más para acusar, para hacer sentir mal, para desquitarse, para ofender. No, si un cristiano habla así, con la intención de ofender, de hacer sentir mal, de desquitarse con alguien, entonces estás equivocado. ¿Sí? Un cristiano, si la gracia está actuando en ti, tienes que hablar con gracia. ¿Ven? Amén. También un cristiano
también un cristiano, esa gracia debe de actuar en la vida de un cristiano cuando el cristiano considera y entiende que lo que es y lo que tiene es por gracia. Primera de Corintios 15:10. Fíjense, Primera de Corintios 15:10. Vamos a ver, 15:10. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Ven? O sea, si nosotros reconocemos y aceptamos que todo lo que hemos logrado, ¿verdad? Lo que tú eres, si eres el dueño de un negocio, si eres un profesionista, ¿verdad? Si has alcanzado pues tus metas, si ahora tienes el carro de tus sueños, la casa de tus sueños, si te va bien, todo lo que tú tengas, tu familia, todo lo que tú tengas y lo que tú eres, tienes que reconocer que es por gracia, que Dios te lo ha dado, ¿sí? Porque has sido aceptado, ¿sí? Y has tenido el mérito delante de Dios para que Él te conceda todas esas cosas aunque no lo merezcamos, ¿sí? Es por gracia. Todo lo que tienes y lo que eres es por gracia, y es algo que el cristiano siempre debe tener presente y lo debe de considerar para evitar el orgullo y la soberbia en tu corazón. Amén. También un cristiano, esa gracia que actúa en la vida de un cristiano, el cristiano debe considerar, ¿sí? O debe de entender que hasta el servicio, fíjate, el servicio que nosotros le prestamos a Dios también es por gracia, ¿sí? Fíjate, Efesios 3:8. Acompañan, vamos a Efesios 3. ¿Sí? Dice Pablo, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Ves? Hasta el servicio que nosotros le prestamos a Dios, mi hermano, el privilegio que tú tienes de servir a Dios es por gracia. ¿Sí? Es porque Dios te ha aceptado, es porque Dios ha visto a bien concederte que tú le sirvas. O sea, yo estoy parado aquí no porque sea mejor orador o tenga más preparación que alguno de ustedes, no. Si estoy aquí es porque Dios ha tenido a bien concederme este privilegio de servirle. Si las hermanas de la alabanza están aquí, no es porque sean fantásticas o tengan grandes dotes, no, es porque Dios les ha concedido a bien el servirle dirigiendo la alabanza. Tú también, ¿sí? Cuando tú vas y le predicas a alguien, la tarjeta que tú repartes, la invitación que tú le haces a una persona a venir a la iglesia, le estás sirviendo a Dios, ¿sí? Y si tú estás haciendo a eso y nace en tu corazón y tienes ese sentir de decir, Señor, te voy a servir y voy a repartir una tarjeta, te voy a invitar y voy a voy a darle un consejo a alguien, es porque Dios ha tenido a bien concederte el privilegio de servirle, ¿sí? Así que todo lo que somos, lo que tenemos, lo que hacemos para la obra, ¿sí? Es por la gracia de Dios, ¿sí? Y nuestras palabras tienen que ser siempre sazonadas con sal y hablar con gracia. Así debe ser el cristiano. Amén. Entonces podemos pensar que la gracia, mis hermanos, es entonces una referencia a la salvación. ¿Por qué? Porque la gracia nos describe el acercamiento de Dios en la salvación por medio de Cristo. La gracia nos enseña los beneficios que recibimos, ¿verdad? Y la gracia también nos presenta la manera en cómo obtenemos de una manera gratuita e inmerecida la salvación. Entonces, en pocas palabras, la gracia nos describe el significado de las cosas que Dios nos da gratuitamente, aún sin merecerlas, mi hermano. Y debemos de tener ese concepto y darle gracias a Dios todos los días, ¿verdad? Porque Él tiene a bien, mis hermanos, tener misericordia con nosotros. Él tiene a bien concedernos un trabajo, tener una familia, tener fuerzas, tener aliento para despertar, tener fuerzas para ir a trabajar. Y todo eso es por gracia, mis hermanos. Así que vean nada más que la profundidad de la palabra gracia, ¿verdad? Así para que cuando nosotros, la próxima vez que digamos, Señor, necesito de tu gracia, bueno, sepas qué le estás pidiendo a Dios. Amén. Ahora, veamos qué es la paz. ¿Sí? La paz, esta palabra paz que aparece en los versículos de Romanos, Filemón, y en este saludo que Pablo le hace a los cristianos, es la palabra griega eirene.
así, con E al principio, eirene, y significa unir, ¿sí? Entonces, la paz es el resultado de la obra de Cristo en la cruz. Es decir, es el efecto de la gracia. ¿Sí? Vean nada más. Recordemos que todos nosotros, o cualquier persona, antes de conocer a Cristo y entregarse a Cristo, ¿cómo vivíamos? ¿Cómo vivíamos antes de ser cristianos? Vivíamos descarriados, ¿verdad? Cada quien por su camino, cada quien haciendo lo que quería, hundidos en sus delitos y pecados, ¿verdad? Estábamos separados de Dios, pero no solamente estábamos separados de Dios, sino que estábamos constituidos enemigos de Dios, ¿verdad? Pero viene Cristo, ¿sí? Pero Cristo, mediante su sacrificio en la cruz, mediante su muerte en la cruz, Jesús recibió la ira de Dios, porque nuestra vida ofendía a Dios. Así como vivíamos antes, ofendíamos a Dios, y Dios hacíamos despertar la ira justa y santa de Dios, y merecíamos nuestro castigo, ¿verdad? Imagínate si Dios nos hubiera pagado conforme a nuestras iniquidades, ¿cómo nos hubiera ido? Pero gracias a Dios, que envió a su Hijo Jesucristo a este mundo, y que Cristo recibió la ira de Dios en su cuerpo. Isaías 53 dice que Él sufrió nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros hemos sido curados. Fíjate, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Entonces, por medio de su obra en la cruz, Él nos ha reconciliado, Él nos ha dado paz, Él nos ha vuelto a unir en una relación de amor con el Padre. Esa es la paz, ese es el efecto de la gracia. Si la gracia hace referencia a nuestra salvación, a nuestra redención, y la paz es ese efecto que nosotros hemos recibido de la salvación, que es que Cristo nos ha vuelto a unir en una relación de amor con el Padre. ¿Sí me explicó? Entonces, por eso la idea del apóstol Pablo, mis hermanos, acerca de la paz, se basa principalmente a la paz que Cristo ha logrado en la cruz. Esa es la paz, mis hermanos, que necesitamos. ¿Sí? De hecho, en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías, haciendo referencia al Mesías que había de venir, a Jesucristo, hace mención a este título como en el cual se le conocería a Jesús. En el capítulo 9 de Isaías, versículo 6, dijo: y será llamado Príncipe de Paz. El Príncipe de Paz. Entonces considera lo siguiente, mi hermano. Nuestra realidad como cristiano es que hemos sido reconciliados con Dios, ¿verdad? Por su gracia. Hemos sido salvos, ¿verdad? Y el efecto de esa gracia es que ahora, por medio de Cristo y gracias a Cristo, tú y yo tenemos paz para con Dios. Es decir, estamos unidos nuevamente en una relación de amor con el Padre. ¿Sí? Entonces, estamos viendo, mis hermanos, ¿sí? Estamos viendo que gracias a Cristo tenemos paz para con nuestro Creador. Y gracias a eso hoy podemos acercarnos confiadamente al Padre, podemos adorarlo, tener comunión con Él y recibir sus beneficios, recibir de su gracia. Entonces vean, mis hermanos, todas las grandes y maravillosas cosas que encierran dos palabras: gracia y paz. Gracia y paz. Entonces todos los que estamos en Cristo hemos recibido esa gracia y ahora tenemos paz para con Dios. La gracia es el fundamento de la salvación y la paz es el efecto de la salvación. Es decir, la gracia de Dios me ha otorgado paz con Dios. Fíjate nada más, ¿sí me expliqué? La gracia de Dios, la salvación que Dios me ha otorgado por medio de Cristo, ¿sí? Ahora me ha otorgado también la paz con Dios. ¡Wow! Vean nada más qué hermosas palabras y todo lo que encierra. Y ahorita simplemente estamos rascando la superficie, porque si en verdad nos tratamos de meter más profundamente a estudiar estas dos palabras, lo que es la gracia y la paz, créeme, hermano, que podríamos hacer un estudio bastante amplio para poder ir comprendiendo más profundamente lo que significa la gracia y la paz para un cristiano. Pero ahorita solamente estamos arañando la superficie, pero estamos viendo que estas dos palabras realmente encierran algo muy profundo, algo muy especial. Por eso Pablo, el saludo de Pablo no era nada más un saludo de gracia y paz, hermanos, gracia y paz por ustedes.
No, que la gracia y la paz esté con ustedes. No, era una enseñanza profunda de que la gracia, esa gracia que actúa en nuestra vida, es porque Cristo la ganó en la cruz. Y el efecto de esa gracia es la paz que recibimos y la relación que ahora tenemos con el Padre. Pero ¿cómo encajan estas dos palabras en el saludo? ¿Qué significa gracia y paz a vosotros, a ustedes? Bueno, si todos los cristianos hemos recibido la gracia de Dios, es decir, si ser cristiano significa haber sido salvado por gracia, de ser tratados con gracia, de recibir los beneficios de la gracia y aparte tener paz con Dios, a ver, pensemos, ¿por qué Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le escribe a los cristianos gracia y paz a vosotros? ¿Por qué dice que la gracia y la paz de Dios esté con ustedes? ¿Por qué les habrá dicho eso? Porque Pablo, mis hermanos, está exhortando a la iglesia a que la gracia y la paz sean una realidad en sus vidas. Eso es lo que está haciendo Pablo. No simplemente es un saludito, ¿verdad? Así, Dios te bendiga, gracia y paz, hermano, gracia y paz, hermana. No, Pablo les está exhortando a los cristianos a que la gracia y la paz sean de verdad una realidad en sus vidas, ¿sí? Que no las tengan simplemente como dos palabras en sus mentes, ¿sí? Que nada más son superficiales, ¿verdad? Gracia y paz, sí, Señor, gracia y paz. Sino que realmente la gracia y la paz gobiernen, dirijan y motiven las vidas de los discípulos. Eso es lo que Pablo está haciendo, mis hermanos. Está exhortando a los discípulos a que la gracia y la paz realmente gobiernen sus vidas, dirijan sus pasos y motiven las vidas de cada uno de nosotros. Por eso es de que estas dos palabras no son un simple saludo por costumbre, es una exhortación, es un deseo, es un llamado de parte de Pablo a los cristianos a confiar más y a refugiarse más en la gracia y en la paz de Dios. ¿Sí me explicó? O sea, no es simplemente un saludo, es un deseo de Pablo, es un llamado. A ver, hermanos, que la gracia y la paz de Dios realmente gobiernen sus vidas, dirijan sus vidas. ¿Sí? Y más en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, mis hermanos, en donde el mundo está experimentando realmente unas cosas, híjole, duras, ¿verdad? Con todas estas ideologías, estas filosofías que se están levantando, que enseñan en las escuelas y que van en contra de Dios, ¿sí? Todas estas formas de pensamiento que están surgiendo y que van en contra de la palabra de Dios, todas esas falsas doctrinas, esos falsos maestros que están surgiendo y que lo único que están haciendo es adulterar y torcer el mensaje del evangelio. ¿Sí? Ahora más que nunca, mis hermanos, necesitamos refugiarnos en la gracia y en la paz. Hoy más que nunca la gracia y la paz deben de gobernar nuestras vidas, deben de ser ese marco de referencia como Pablo, ¿sí? Ese donde tú no puedes imaginarte tu vida, ¿sí? Fuera de la gracia y de la paz de Dios, sino que tienes que refugiarte y que realmente la gracia y la paz, hermano, gobiernen tu mente, gobiernen tus pensamientos, gobiernen tus sentimientos. Porque el mundo, mi hermano, lo estamos viendo, el mundo está de cabeza, ¿sí? El aumento de la maldad, las guerras y rumores de guerras, el carácter y el comportamiento del ser humano, ¿cómo está ahorita? ¿Sí? Ha caído, o sea, el comportamiento y el carácter del ser humano cada día se degrada más y se inclina más a la inmoralidad y al libertinaje, ¿sí? Cada día el mundo está más perdido y hoy más que nunca necesitamos de la gracia y la paz de Dios, mi hermano. Por eso es de que Pablo exhorta en todas sus cartas, al principio y al final, que la gracia y la paz realmente sea algo real en tu vida, que algo sea real en nuestras vidas. Sí, porque este mundo y estos tiempos que estamos viviendo, mis hermanos, están tan difíciles que hay dos cosas que en verdad no podemos negar y que son una realidad en nuestros tiempos. Y en todos los tiempos, el pecado y el sufrimiento. El pecado y el sufrimiento, es decir, en otras palabras, la maldad de nuestro corazón y la maldad que experimentamos en un mundo caído. Son dos cosas reales que no podemos negar, son una realidad. ¿Sí? ¿Te conoces qué tan malo eres tú? ¿Sí? ¿Qué tan malo eres cuando realmente te enojas? Cuando la gracia y la paz de Dios no gobierna en ti, y tú te enojas, ¿qué tan malo eres? Realmente no nos conocemos, ¿verdad?
No alcanzamos a percibir qué tan malo puede ser el hombre o qué tanta maldad podemos llegar todavía a experimentar en este mundo caído. Entonces son dos cosas muy reales que no podemos negar, pero dice la Biblia, ¿sí? Y lo que nos enseña, lo que hemos estado aprendiendo, que cada uno de nosotros somos salvos, ¿verdad? Somos salvos, pero también pecamos, ¿sí o no? ¿O quién no peca aquí? Seguimos pecando, todavía pecamos, seguimos batallando con nuestras pasiones, ¿sí o no? Tenemos esa batalla todavía con nuestras pasiones desordenadas, seguimos expuestos a la aflicción, a los problemas, al dolor, a la angustia, a la desesperación. Es decir, somos pecadores necesitados de experimentar la gracia de Dios y la paz de Dios, porque todavía sufrimos, tenemos problemas, tenemos aflicciones y necesitamos sentir en mayor medida la realidad de la paz de Dios en nuestra vida, esa unión con Cristo, esa unión con el Padre. Por eso es de que Jesús dijo en Juan 14:27, la paz les dejo, mi paz les doy, ¿sí? Y yo no se las doy como el mundo se las da, así que no se angustien ni se acobarden, dice el Señor. ¿Qué significa? Dice el Señor, la paz les dejo, mi paz les doy, hermanos. ¿Sí? Es decir, la paz que yo les doy, que yo les estoy dejando, voy a morir en la cruz. ¿Sí? Y por medio de ese sacrificio, ustedes van a recibir la gracia de Dios porque van a ser salvos si creen en mí, ¿verdad? Y les dejo mi paz. Esta paz es la unión que tú y yo vamos a tener, esa comunión que todos los días tú y yo vamos a tener. Esa será tu paz que yo te dejo en tu corazón, que siempre estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, dice Jesús. Por eso mi hermano dice, yo no te doy la paz como la da el mundo. ¿Cuál es la paz que da el mundo? La paz que da el mundo está basada en las cosas materiales, ¿sí? Una persona puede sentir paz si tiene mucho dinero en su cuenta de banco, dice, ay, estoy tranquilo porque sé que de dinero no voy a sufrir y voy a tener dinero para comprar o satisfacer mis necesidades, ¿verdad? Ay, me siento tranquilo, ¿sí? La paz que ofrece el mundo es alguien que si tiene, como a veces hay en algunas casas, ¿no? Que tienen hasta 3 refrigeradores en el garage llenos y sus alacenas llenas de comida. ¿Por qué? Porque piensan que solamente así tendrán esa seguridad de que no les va a faltar alimento, ¿sí? O sea, la paz del mundo está basada en las cosas materiales. Pero dice Jesús, yo te dejo mi paz te doy. Mi paz es de que tú tengas fe, que confíes en mí, que yo estoy todos los días contigo hasta el fin del mundo, que yo te voy a fortalecer, te voy a sostener, ¿sí? Y que voy a estar contigo y que nada te va a faltar. Así que no tengas miedo, ni se turbe vuestro corazón, porque yo estoy contigo, dice el Señor. ¿Sí? Esa es la paz que Dios nos ha dado y esa paz la tenemos que experimentar todos los días, mis hermanos, y más en estos tiempos tan difíciles en el que el mundo cada día se está deteriorando y se está degradando más en la inmoralidad. Más que nunca hoy, en estos últimos tiempos, necesitamos experimentar la gracia y la paz de Dios. Esa paz que guarda nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ahora dice Pablo, la gracia sea con ustedes. O con vosotros, ¿verdad? Que tengan gracia. Esto nos indica que la gracia actuará en nuestras vidas en 2 sentidos. Fíjate, la gracia de Dios actuará en nuestras vidas en 2 sentidos. Una, la gracia como perdón y la gracia como poder. Por ejemplo, la gracia es perdón cuando nosotros hemos pecado, ¿verdad? Dice 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, que dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Ven la gracia? ¿Sí ven la gracia? O sea, si nosotros reconocemos que hemos pecado delante de Dios y venimos delante de Dios, Señor, perdóname, he pecado, reconozco que traté mal a mi esposa el Día de las Madres. Espero que no les haga, ¿eh? Pero nomás esto es un ejemplo. Es un ejemplo, ¿eh? Señor, perdóname, le falté a mi esposa, o Señor, perdóname, le dije cosas feas a mi esposo, o hice esto, o hice el otro, ¿sí? Y reconozco, Padre, que he pecado. Dice aquí que Él es fiel y justo para perdonarnos. Esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios.
Por ejemplo, tú tienes a tus hijos, ¿verdad? Están chicos, o a tus nietos. Y de repente tu hijo, ¿sí?, te agarra dinero de tu cartera o de tu bolsa. Y tú te das cuenta que no te lo pidió, te lo agarró, así, sin pedirlo, ¿sí? ¿Cómo se le llama eso? Robar. Y tú te das cuenta que tu hijo te está robando, que te robó, ¿sí? Y en ese momento tú no le dices nada. ¿Por qué? Porque te enojas, te desilusionas, ¿verdad? Te sientes mal, empiezan los sentimientos encontrados. Pero al rato regresa tu hijo y te dice: papá, mamá, quiero decirte una cosa. Quiero confesarte que te robé dinero. Quiero confesarte que agarré dinero de tu bolsa sin pedirlo, de tu cartera, sin pedirlo, porque la verdad tenía tantas ganas de comprarme una nieve o un elote que pensé que no me lo querías comprar y por eso agarré el dinero de tu bolsa y o de tu cartera. Perdóname, papá, perdóname, mamá. ¿Tú qué vas a hacer en ese momento? Si tu hijo te está confesando su error, si está aceptando su falta, ¿lo vas a perdonar? ¿Sí o no? Sí. Lo vas a perdonar, le vas a decir: muy bien, hijo, no te preocupes. Si eres maduro, lo vas a perdonar. Si eres un inmaduro, cavernícola, lo vas a cachetear o le vas a decir: ratero, eso, y lo vas a llevarte de las orejas y lo vas a desarrollar en el cuarto. No. Si tu hijo te viene y te confiesa su falta, lo tienes que perdonar. Le vas a mostrar gracia, ¿sí? Lo perdonas, lo ayudas, hablas con él, lo fortaleces, le haces ver que lo que está haciendo está mal y obviamente pues va a pagar las consecuencias, ¿no? Porque a lo mejor lo vas a castigar, ¿verdad? Para que aprenda, pero es por su bien, ¿sí o no? ¿Sí? Bueno, pues Dios nos actúa igual, Dios hace lo mismo. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios muestra su gracia perdonándonos, limpiándonos de nuestra maldad y obviamente nos va a tratar con nosotros para que entendamos que es por nuestro bien, que a veces nos pasa por la disciplina. Entonces, la gracia actuará como perdón, ¿sí? La gracia también actuará en nuestra vida como poder, ¿sí? Ese poder que necesitamos, ¿para qué? Para resistir tentaciones. Ese poder que necesitamos para no pecar. Ese poder que necesitamos para soportar las aflicciones, los problemas, para no desmayar, es decir, para no desanimarnos y apostatar de la fe. Eso es lo que la gracia va a actuar en nosotros. Fíjate, 2 Corintios 12:9. Vamos a leerlo para que vayamos al ejemplo que nos da la palabra de Dios. 2 Corintios 12:9. Dice, y me ha dicho: bástate, ¿qué? Mi gracia, ¿sí? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Vean nada más, mis hermanos, ¿eh? Entonces vemos cómo la gracia actuará en nosotros como poder, ¿sí? Cuando tú te sientas cansado, debilitado, desesperado, angustiado, ¿sí? Cuando sientas que ya no puedes más, ¿sí? Entonces cuando tú le dices: Señor, no puedo, estoy cansado, no entiendo, Padre, estoy afligido, ¿sí? No sé qué hacer. Cuando tú te pones de rodillas, ¿sí? y le confiesas a Dios y pones en Dios y reconoces que lo necesitas, es cuando actúa la gracia, ¿sí? Como poder para fortalecerte, para sostenerte, para levantarte, para que para que tengas ese poder y ánimo cuando has pecado, para que tengas ese poder que tú necesitas para morir a tus pasiones, para que tengas ese poder, esa gracia que es el poder que necesitamos para ser sostenidos ante cualquier circunstancia, ante cualquier situación y seguir obedeciendo. Por eso necesitamos la gracia de Cristo, mis hermanos, en nosotros. ¿Sí ven? Ahora, ¿qué significa cuando Pablo dice la paz con ustedes? Como ya leímos, Jesús nos ha dejado su paz y nos ha dado su paz. Y eso significa, o eso indica,
que la paz de Cristo debe de reinar en nuestros corazones. La paz de Cristo debe reinar en nuestros corazones. Fíjense, Colosenses 3:15. Vamos rápido. Colosenses 3:15. Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Por lo tanto, mi hermano, ¿sí? Quiero que tengas muy presente esto. El elemento fundamental, ¿sí?, que todos necesitamos para controlar nuestras emociones y que debe sobreabundar en nuestros corazones es la paz que Cristo aseguró en la cruz. ¿Sí? Necesitas tener paz. ¿Sí? Necesitas tener esa unión con Cristo, esa fuerza, esa gracia que te va a sostener, que te va a levantar. Por eso, mi hermano, debemos aferrarnos a la paz de Dios en medio de la tribulación. ¿Sí? Por eso debes de aferrarte a la gracia y a la paz de Dios en medio de las pruebas. ¿Sí? En la tentación. ¿Sí? En la tentación. Porque todos somos tentados. Cada día hay tentaciones. ¿Sí? Y tienes que aferrarte a la gracia y a la paz de Dios para soportar las tentaciones. ¿Sí? Debes de aferrarte a la paz y a la gracia de Dios ante cualquier situación. Es decir, que la paz de Cristo sea lo que nuestros ojos espirituales puedan ver. Que sea la paz de Cristo lo que nuestras manos, nuestros sentidos espirituales, el tacto, pueda aferrarse, pueda tomar. Que sea la roca, Cristo, donde nuestros pies se sostienen, mi hermano. Gracia y paz tiene que existir en tu vida y tiene que ser una realidad todos los días. ¿Sí? Para ir finalizando, mi hermano, ¿sí?, quiero que pensemos un poco. Pablo le dice a los cristianos, gracia y paz a ustedes. ¿Significaba que los hermanos no tenían gracia y paz? O sea, porque dice, gracia y paz, hermanos. Es como si Pablo le dijera ahorita, hermanos, gracia y paz a ustedes. A ver, ¿no tienen gracia y paz? Sí, ¿verdad? Entonces no se los dice no porque no la recibieron o porque no la tengan, sino porque Pablo, el objetivo de Pablo era que los creyentes, ¿sí?, tuvieran la gracia y la paz como una realidad en su manera de pensar, en su manera de vivir, que realmente fuera una manera profunda e íntima la gracia y la paz en la vida de cada uno. Yo pienso que el apóstol Pablo, su objetivo al decirle a los hermanos, gracia y paz, hermanos, era de que nosotros, los cristianos, dependamos de la gracia y de la paz de Dios de una manera más determinante en nuestras vidas. ¿Sí? Que realmente la gracia y la paz fuera algo que se manifestara, que dominara nuestra mente, nuestro corazón, nuestras decisiones, nuestros pensamientos. Porque si vemos la vida de Pablo, si tú analizas la vida de Pablo, te vas a dar cuenta, o nos daremos cuenta, que la gracia y la paz siempre fue una realidad en él, ¿verdad? O sea, lo metieron a la cárcel, lo azotaban, lo lapidaron, ¿verdad? O sea, lo ofendieron, lo persiguieron, y siempre mantuvo la gracia y la paz en su vida. ¿Sí? Nunca se amargó, nunca renunció, nunca dijo, ay no, ya mejor, ¿sabes qué, Señor? Ahí te dejo tu iglesia y ya me voy. No, la gracia y la paz fue siempre una realidad en la vida del apóstol Pablo. ¿Sí? Siempre estuvieron presentes en su vida como una verdad que dominaba sus pensamientos, sus sentimientos y sus acciones. Y eso, mis hermanos, tiene que pasar con cada uno que se diga cristiano, hijo de Dios, discípulo de Cristo. La gracia y la paz deben dominar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones. ¿Sí? La gracia y la paz debe ser una realidad, era una realidad en la vida de Pablo, porque Pablo podía sentir, podía ver, podía tocar la gracia y la paz de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la gracia de Dios, mis hermanos, si tú ya lo alcanzaste a deducir un poquito, la gracia de Dios es Jesús. Jesús es la gracia de Dios. ¿Sí? Él es la gracia. Por Él tenemos gracia.
Hemos sido salvos por Él. Él es la paz, Él es quien nos unió a una relación con el Padre nuevamente. Fíjate, en Juan 1, ya para ir terminando, en Juan capítulo 1, versículo 16. Fíjate lo que dice, porque de su plenitud, escucha, de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesucristo es la gracia de Dios. Tito 2:11. ¿Sí? Tito 2:11. Fíjate lo que dice Tito 2:11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Sí? Entonces, la gracia, mis hermanos, la gracia de Dios es Jesús. Cristo es la materialización de la gracia. Él es la personificación de la gracia. De su plenitud, todos nosotros tomamos gracia sobre gracia. Por eso, mis hermanos, podemos ver y tocar con nuestros sentidos espirituales a Jesús, a la gracia de Dios. ¿Sí? Por eso nosotros, mis hermanos, cada vez que estamos debilitados, podemos sentir la gracia de Dios, podemos sentir a Jesús cómo nos fortalece. ¿Lo has sentido? Cuando estás debilitado, cansado, aturdido, desesperado, ¿sí? y te pones de rodillas y dices, Padre, reconozco que no puedo, te necesito, Señor, ayúdame. En ese momento dice que la paz de Dios, que sobrepasa tu entendimiento, que es Cristo, protege tus pensamientos y tus sentimientos y te fortalece. Cristo te fortalece, mi hermano. ¿Sí? Entonces, Él es la paz, Él es la gracia de Dios. Así que, mi hermano, de verdad, yo te invito, de verdad, te animo a que permanezcas aferrado a la vid verdadera. ¿Sí? Mantente aferrado a la vid verdadera. Aférrate a Cristo. No te sueltes de Él. ¿Sí? Edifica tu vida, tu familia sobre la roca. ¿Sí? Porque en estos tiempos tan difíciles necesitamos más de su gracia y de su paz. Necesitamos más de Cristo en nuestras vidas. Y que Cristo realmente sea una realidad. Que Cristo gobierne nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestros sentimientos. Que nos ayude a hablar con gracia. ¿Sí? Que esa gracia que hemos recibido por medio de la salvación de Dios, que es por medio de Cristo, realmente se manifieste al mundo por medio de nosotros. Somos sal y luz de este mundo. Así que yo te invito y te exhorto, mi hermano, a que haya gracia y paz en ustedes siempre, todos los días. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, gracias, Padre, de verdad, con todo nuestro corazón, Señor, porque tú, Señor Jesús, has ganado y has obtenido esta gracia, Señor, en la cruz. Tú nos aseguraste la gracia de Dios, porque tú eres la gracia, Señor. Y tú nos has asegurado, Señor, y por ti hemos sido salvos, hemos sido redimidos. Tú sufriste el castigo de nuestra paz, Señor. Tú recibiste la ira de Dios, la ira del Padre por nosotros. Gracias, Jesús, de verdad, por darnos tu paz, por darnos tus promesas, por decirnos que no se turbe nuestro corazón ni tengamos miedo, porque tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tú nos has dado esa paz, Señor, que gobierna nuestro corazón, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que no entendemos, Señor, pero sabemos que eres tú actuando en nuestras vidas. Que eres tú protegiendo nuestros corazones, que eres tú protegiendo nuestros pensamientos, nuestra mente en medio de la tribulación, en medio de la desesperación, en medio de la angustia, en medio del problema. Estás tú fortaleciendo nuestras vidas. Padre, yo te pido que esta gracia y esta paz siempre estén con nosotros, que abunden nuestras vidas y que gobiernen nuestros pensamientos, para que podamos entender y tener el poder y la fuerza para soportar cualquier cosa que se presente en nuestras vidas. Gracias, Cristo, por el sacrificio que hiciste en la cruz. Gracias, Padre, por darnos la salvación por medio de la gracia. Gracias, Padre, por perdonarnos por medio de la gracia. Gracias, Señor, porque todo lo que somos y lo que tenemos hasta el día de hoy lo hemos recibido
por gracia, Señor. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Señor, te pido que les bendigas, que les ayudes, Padre, y que nos ayudes realmente a que la gracia y la paz sean una realidad de nuestra vida, así como lo fue para el apóstol Pablo y todos esos grandes hombres de fe, Señor. Es mi oración, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Hermanos, Dios les bendiga. Gracias a ustedes. Y realmente quiero decirles que necesitamos gracia y paz, porque vamos a empezar. El Señor ha puesto en mi corazón que continuemos estudiando, ¿sí? Como vimos en la serie de Recuperando el Primer Amor, estudiamos prácticamente la iglesia de Éfeso. Pero el Señor ha puesto en mi corazón que continuemos estudiando las 7 iglesias. Así que vamos a seguir preparando esta serie acerca de las 7 iglesias que realmente, mis hermanos, nos van a edificar, ¿sí? Nos van a sacudir, porque en realidad estamos en los últimos tiempos y como iglesia tenemos que prepararnos y estar firmes. Amén. Así que gracia y paz a todos nosotros. Amén. Dios les bendiga, hermanos.